¿Qué son las plantas suculentas? Cuando hablamos de suculentas nos referimos a una serie de plantas que viven en zonas donde las precipitaciones no suelen caer con demasiada frecuencia. Para sobrevivir, lo que han hecho ha sido transformar poco a poco, a lo largo de miles e incluso millones de años, las hojas y barra o tallos en sus propios almacenes de agua. Gracias a esta reserva son capaces de poder crecer en el desierto. Si partimos del término, suculenta, viene del latín suculentus que significa muy jugoso. Esto significa que hay una o varias partes de la planta, hojas, tallos, tronco, que permite el almacenamiento de agua en cantidades mucho mayores que en el resto de plantas. Se distinguen de tres tipos: cactus, crasas y plantas con caudex o plantas caudiciformes. Los cactus son aquellas plantas que, por lo general, podríamos decir que se caracterizan por tener espinas que causan bastante daño a aquellos que se atreven a tocarlas, o que por un descuido rozan con ellas. Las espinas les son muy útiles a aquellas plantas que las tienen, les protegen un poco del sol, evitan que los animales puedan comérselas y además les ayudan a recoger más agua. ¿Qué agua? La del rocío, por supuesto. Las gotitas se posan sobre todas las partes del cactus, también sobre las espinas, las cuales, al crecer ligeramente hacia arriba, el agua resbala hacia la planta, donde podrá ser absorbida a través de los poros que ésta tiene en su superficie. ¿En qué nos tenemos que fijar cuando queramos saber si una planta es un cactus u otra suculenta? En las areolas. De ellas, surgen las espinas en el caso de tenerlas y las flores. Están sobre las costillas, las cuales son unas estructuras que están especialmente diseñadas para evitar la excesiva pérdida de agua por evaporación. Los cactus adoptan dos tipos de formas: columnar, pudiendo alcanzar una altura. 10 hermosas suculentas colgantes. Las suculentas que cuelgan o se arrastran parecen volverse cada vez más populares. Se pueden encontrar en cualquier lugar, desde cestas colgantes, coronas vivas y arte mural hasta cualquier punto intermedio. Son muy populares en jardinería gracias al toque exótico y llamativo de sus formas, que resultan muy características y distinguibles de otro tipo de plantas pese a su enorme variedad. Las suculentas colgantes se reproducen igual que el resto de suculentas, gracias a la facilidad que tienen estas plantas para producir hijos en la base de sus tallos. Propagar estas plantas resulta muy sencillo y cómodo. El exceso de riego es el principal peligro para la mayoría de estas plantas, ya que puede podrir sus raíces y matarlas. Número 10. Otona capensis. Es una atractiva suculenta que se cultiva principalmente como una planta de canasta colgante, pero también es adecuada para plantas rocosas. Con luz solar adecuada y fertilizante restringido, esta planta mostrará una fuerte coloración púrpura o marrón. En más sombra será más verde y más grueso. Produce una masa de flores amarillas tipo margarita de forma intermitente durante todo el año. Las mejores condiciones de crecimiento para la Otona capensis son el sol de la mañana y la sombra de la tarde. Esto le permitirá mostrar un color fuerte, pero también reducirá su demanda de agua en condiciones difíciles. Número 9. Sedum morganianum. Son plantas suculentas perennifolias, de porte erecto que se va volviendo colgante con la edad, que puede presentar tallos de unos 30 a 40 centímetros de longitud. Tiene hojas carnosas lanceoladas y muy juntas de un bello color verde azulado. Las flores aparecen en la punta de los tallos y son de color rojo o rosa. Florecen a finales de la primavera y a inicios del verano. Su principal uso es en macetas y jardineras colgantes. Si bien puede vivir en una exposición de pleno sol, prefiere una sombra ligera o un lugar bien iluminado, pero evitando el sol directo al mediodía. El suelo debería drenar muy bien y estar bastante suelto, para lo cual puede servir un sustrato comercial para cactus y suculentas.
El trasplante de maceta o su plantación se lleva a cabo en primavera. Tiene buena resistencia a la sequía, pero agradecerán riegos regulares en primavera y en verano, pero siempre esperando a que el terreno se haya secado. Número 8. Senecio rowleyanus. Es una planta suculenta perenne de porte colgante, caracterizada por unos tallos alargados y muy delgados, rodeado de hojas verdes cilíndricas y carnosas. Estas hojas en realidad son una reserva de agua, la cual le permite a la planta sobrevivir durante periodos de sequía. Es precisamente el porte colgante de sus finos tallos rodeados por las hojas carnosas lo que le confiere singularidad y originalidad a este senecio. Sus cuidados son bien sencillos, requieren exposiciones luminosas cercanas a una ventana y temperaturas constantes y templadas a lo largo del año. Los riegos han de ser moderados, dejando secar completamente el sustrato antes de proceder al siguiente riego. Se trata de una planta muy resistente y fácil de cultivar, siendo la única forma de fracasar el abuso de los riegos. Número 7. Dischidia numularia. Originarias de la India y del sud asiático, también se conoce por los nombres de planta hormiga, Dischidia de hoja redonda o botón de orquídea. Son curiosas plantas epífitas de crecimiento lento, emparentadas con el género Hoya, que presentan carnosas hojas redondeadas sobre largos tallos colgantes. Producen ramilletes de flores blancas y cerosas que no son muy interesantes desde el punto de vista ornamental. Florecen a principios del verano. Tras la floración podemos recoger las semillas, que deberán ser sembradas a los pocos días, pues no se pueden guardar mucho tiempo. Se emplean principalmente como plantas de interior en cestas colgantes o pequeñas macetas. La planta hormiga necesita una exposición luminosa, pero sin sol directo. Si bien tolera el sol, pero no a las horas más calurosas del día. Las formas más sencillas de multiplicar estas plantas es mediante esqueje de tallo o por división de mata. Número 6. Cadena de bananas. También se le conoce como cadena de plátanos, cadena de anzuelo, anzuelo suculento. Lo más llamativo de esta suculenta es que tiende a colgar al menos 90 centímetros. Da pequeñas flores blancas, las cuales emiten un aroma a canela. Otro beneficio es su rápido crecimiento. El mejor uso es en cestas colgantes o en combinaciones con otras plantas en macetas. No es raro ver crecer esta suculenta en el suelo debajo de las cestas, ya que donde cae una hojita, allí crece la planta. La Senecio radicans es una excelente suculenta para principiantes debido a lo fácil que son sus cuidados. Lo más importante es protegerla del sol intenso, ya que sus hojas se queman con facilidad. Riegue con menos frecuencia durante este tiempo, proporcionando suficiente humedad para evitar que la planta se seque completamente. Número 5. Crassula pellucida. Es ideal para rellenar espacios vacíos en arreglos, hacer pequeñas montañas en jardines de piedra, muros o cuadros verdes y para cultivar en cestas colgantes. Sus compactas hojas tienen forma de corazón. Nos regalan unas hermosas flores blancas en forma de estrella en primavera y de vez en cuando en otras épocas del año. Esta crássula es endémica de las provincias occidentales y orientales del Cabo Sudáfrica. Allí crecen matorrales, barrancos húmedos y en acantilados rocosos. La variedad marginalis es la forma más comúnmente cultivada. Sus hojas son verdes y se vuelven rojas en el calor y el sol. A veces desarrollan unas rayas rosadas. El color de la hoja y el hábito de crecimiento varían según la cantidad de luz, agua y fertilidad del suelo. Número 4. Ceropegia linearis woodi. Se encuentra en las provincias de Limpopo, Mpumalanga, provincia occidental y oriental del Cabo de Sudáfrica. Es probablemente una de las especies de este género más ampliamente cultivadas a nivel mundial.
con sus pequeñas flores rosadas y tubérculos aéreos formados en los nodos a lo largo de los tallos. Es una planta de interior ornamental fácil de cultivar y excelentemente gratificante. Es una planta óptima para colgar en macetas o cestas y es una excelente planta de interior que crece bien en media sombra con agua promedio. Es de hoja perenne pero sensible a las heladas. Número 3. Dischidia numularia ideam ubu. Originaria del sur de la India, este de Asia y Australia, las plantas son conocidas por sus hojas gruesas, casi en forma de corazón y por sus cualidades de vid. También son conocidas como la cuerda hindú o planta de cera. Necesitan luz brillante, pero filtrada, y deben proteger del intenso sol de la tarde. Prospera en suelos bien drenados y en condiciones cálidas y húmedas. Producen flores blancas y brillantes en manantiales. Las hojas son gruesas y verdes con un ligero rojo alrededor de los bordes y son de aspecto ceroso. El entorno ventilado es importante ya que el tallo es propenso a pudrirse. Lo mejor es colgar esta planta para que se seque después del riego. Número 2. Aptenia cordifolia. Es una especie de origen sudafricano, conocida como rocío, escarcha o aptenia. Se la considera una planta suculenta colgante muy resistente y de sencillo cultivo. Aunque es nativo de África meridional, esta especie se ha adaptado muy bien a las condiciones climáticas de numerosas regiones del planeta. Crece muy ramificada y de manera horizontal. Sus hojas son carnosas, generalmente con forma de corazón. Son las encargadas de almacenar el agua y los nutrientes que necesita la planta para crecer y sobrevivir. El follaje es perenne, liso y de color verde. Su floración es abundante y suele desarrollarse de forma dispersa. Por lo general son fucsias pequeñas, axilares y con 4 pétalos. Debes saber que estas se abren durante el día y se cierran cuando llega la noche. Número 1. Senecio jacobseni. Es una especie suculenta colgante muy utilizada para decorar pendientes. Es frecuente encontrarla también en macetas colgantes. Las hojas de forma ovalada en tallos suculentos gruesos le dan una elegancia inigualable. Esta planta se caracteriza por formar tallos alargados, delgados y rastreros muy ramificados. Las ramificaciones se originan de las axilas de las hojas basales. Cada tallo puede llegar a medir más de 60 centímetros de largo y formar más de 5 ramificaciones. Todos los tallos son de color verde claro, pero pueden tomar coloraciones parduzcas en sus regiones más antiguas. Las flores son poco llamativas y se disponen en inflorescencias muy pequeñas sostenidas por un largo tallo floral.